Hola compañeros, en este video les voy a enseñar cómo mintear un NFT de estas nuevas colecciones antes de que salgan en mercados secundarios o también cuando están en preventa o con whitelist, que pues ahora sí que básicamente es como esta lista donde puedes ganar un lugar reservado para ser de los primeros compradores. Bueno, ¿y qué ventajas te da mintear un NFT así? Pues básicamente serás el primer comprador y propietario de estos NFTs, por lo que pues ahora sí que tendrás un mayor porcentaje de ganancia porque pues serás el que lo compre al menor precio y ya lo podrás revender al precio que tú quieras. Bueno, ¿y cómo minteamos estos NFTs? Pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar esos nuevos proyectos y para esto vamos a irnos a esta plataforma llamada NFT Calendar, que básicamente pues ahora sí que es un calendario donde saldrán pues todos los drops que estarán saliendo próximamente. Un drop pues ahora sí que es básicamente cuando se sube una nueva colección. Aquí podemos ver que están los que se subieron hoy, los que están por subirse, los que están subiéndose justo ahorita y los más nuevos. También acá podemos encontrar pues que está por blockchains, Ethereum, Solana, Polygon, Cardano. Y pues como sabrán, a nosotros nos gusta mucho comprar en Polygon, puesto que son las que tienen menor gas fees. Nos vamos a ir aquí a Ongoing y pues vamos a encontrar así que un proyecto que nos guste para poder mintearlo en sus páginas web. Recuerden que nosotros solo queremos las de Polygon. Y bueno, pues acá está nuestra colección 3D Paleto. Apenas nos acaban de publicar nuestro segundo drop. Y pues ya estamos verificados. Si quieren vamos a entrar para ver qué información lleva. Ahora sí que estas páginas. Bueno, pues en las fechas. La página web, Twitter, el link de la comunidad, Discord. Y también el link del marketplace. Que pues como ustedes sabrán, yo vendo en OpenSea. Una breve descripción. Y unos tags. También aquí está qué blockchain está, nosotros vendemos en Polygon y pues sería la única información que hay. Busquen alguna colección que les guste. Como recordarán, pues en este canal no hacemos ninguna recomendación ni de compra ni de venta. Invertir su dinero, proyectos que ustedes ya hayan investigado antes y conozcan todos sus riesgos. Bueno, este de aquí me interesó, vamos a ver en qué blockchain está. Está en Ethereum, así que no nos interesa. Bueno, pues yo ya había encontrado una colección en Polygon que me gustó mucho. Es esta Gorilla Crypto Labs. Es una colección de 7.777 NFTs dibujados a mano en la red de Polygon. Y nos dice que pues, va a regresar el 10% de todas las ventas a la comunidad. Dueños podrán escoger la utilidad de, pues ahora sí que todo este porcentaje que estará de regreso. Vámonos al website y como les había mencionado antes, para hacer el minteo es tan fácil como simplemente conectar su wallet. La verdad es que tienen que hacerlo solo en sitios que pues, realmente son seguros, puesto que si andan conectando su wallet en cualquier lado les pueden robar todas sus criptomonedas. Bueno, y acá vamos a leer rápido el roadmap. Dice que al vender el 10% van a regresar 1000 Matic a la comunidad, 25% van a vender mercancía oficial, 50% colaboraciones, 75% una invitación a la isla de Bali y el 100% van a ser un gorila mutante y cyborg que van a regalar a todos los holders. Bueno, y pues ahora sí que nos dice que el precio es 0.005 Ethereum o lo que es equivalente a 10 Matic. Yo ya me había transferido 10 Matic, así que vamos a hacer el minteo. Simplemente conectamos nuestra cartera. Aquí nos dirá, bueno, pues ahorita no nos dice nada porque todavía no está conectada a la red. Vamos a conectar. Ya nos aparecerá aquí que se han minteado 86 de estos 7.777. Si quieren podemos regresarnos aquí e ir a la página de OpenSea para que podamos ver que esté verificada esta información. Y pues sí, aquí tenemos que ya se han minteado 86 items de 10 dueños nada más. Y como les había mencionado antes, pues ahora sí que es más barato comprarlos de la página, puesto que como habíamos dicho estaba en 0.005 Ethereum y ya que salen en OpenSea salen en 0.025.
que es lo equivalente a 5 veces su precio, por lo que pues ahora sí que conviene mucho mejor mintearlo directamente desde la página, claro, antes de que estén pues todos estos 7.777 vendidos. Ya que estén estos, pues ya no podrás mintear desde aquí, ya solo podrás recomprar desde OpenSea. Pero pues bueno, vamos a comprarnos uno nada más, es para lo que nos alcanza. Simplemente escogemos aquí el número que queramos, 1, y le damos en comprar. Nos va a aparecer aquí el precio, 10, y cuánto tenemos de máximo fee de Matic. Como podrán ver, un poquito más de 10, muy alejado de estos 11, casi 10.0085. Simplemente vamos a darle confirmar. Pues ahora sí que estará haciendo esta transacción, que no debería durar más de 2 minutos. Bueno, ya pasó aproximadamente 1 minuto. Simplemente abrimos MetaMask para verificar que ya se ha hecho la transacción. Nos aparece aquí que pues ya nos gastó estos 10 Matic y que ya está hecho el minteado. 28 de diciembre en Gorilla Labs. Así que nos vamos a nuestro perfil de OpenSea y vamos a ver nuestro nuevo NFT. Y aquí podemos ver que es este Gorilla Labs número 87. Y como les había mencionado antes, nosotros somos el primer dueño, puesto que salió de esta cartera nula, que es que no estaba ninguna, y pasó a nosotros. No pasó pues primero a Gorilla y luego a nosotros, simplemente nosotros somos el primer dueño de este NFT, lo que pues ahora sí que a muchas personas les da pues un valor extra el querer comprar estos NFTs para que su nombre sea el que esté siempre al principio. Y pues ahora sí que le podemos dar vender y poner la cantidad que nosotros querramos, pero pues la verdad es que pues yo lo voy a holdear y ya después pues veré si lo vendo o lo doy en un giveaway. Comunidad de Discord de 3D Paleto. Y eso sería todo. Recuerden que pues ahora sí que la única desventaja de esto es que no pueden escoger el NFT que ustedes van a mintear, simplemente les va a arrojar uno al azar. Ya si quisieran comprar uno tendrían que entrar a OpenSea y pues ahora sí que les va a costar 5 veces más caro. Digo, lo que se puede hacer muchas veces es vender el que te salió ahorita y ya con lo que tengas pues ya puedes comprar. Pues ahora sí que 5, ¿no? Si no es que un poquito menos, ya quitándole todas las fees de OpenSea. Y pues eso sería todo. La verdad es que quería hacer un video más sencillo y más rápido, puesto que todos los que estuve haciendo últimamente eran muy largos. Y pues también quiero agradecer a todos los que han podido comprar un paleto. Pues la colección la ha estado yendo muy bien estos últimos días. Acabamos de subir nuestro segundo drop de 30 paletas, ya tenemos 60. Y pues ahora sí que todo este volumen ha sido como les mencionaba en estos últimos días. Bueno, y recuerden que si les gustan mis videos, no olviden darle like y también suscribirse. Y si tienen algún conocido o amigo que esté interesado en este mundo de NFTs, no olviden compartirles mis videos. Estaré grabando también en estos próximos días mi top colecciones de diciembre. Y de la misma forma, en unas 2 semanas estaré subiendo un video de cómo hacer sus propias colecciones NFT en 3D. Espero les sea muy interesante. Bueno, y eso sería todo. Hasta luego.